Patas arriba. La escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 36. En 1990, el presidente Carlos Menem mandó al muere a Aerolíneas Argentinas. Esta empresa pública que daba ganancias fue vendida, o más bien regalada, a otra empresa pública, la española Iberia, que era un ejemplo universal de mala administración. Las rutas internacionales y nacionales se cedieron por 15 veces menos de su valor y 2 aviones Boeing 707 que estaban vivos y volando y tenían para un rato, fueron comprados al módico precio de $1.50 y 4 centavos cada uno. En su edición del 31 de enero del 98, el diario uruguayo El Observador felicitó al gobierno de Brasil por su decisión de vender la empresa telefónica nacional Telebras. El aplauso al presidente Fernando Henrique Cardoso por sacarse de encima empresas y servicios que se han convertido en una carga para las arcas estatales y los consumidores, se publicó en la página 2. En la página 16, el mismo diario, el mismo día, informó que Telebras, la empresa más rentable de Brasil, generó el año pasado ganancias líquidas por 3.900 millones de dólares, un récord en la historia del país. El gobierno brasileño movilizó un ejército de 670 abogados para hacer frente al bombardeo de demandas contra la privatización de Telebras y justificó su programa de desnacionalizaciones por la necesidad de dar al mundo señales de que somos un país abierto. El escritor Luis Fernando Veríssimo opinó que esas señales son algo así como aquellos sombreros puntiagudos que en la Edad Media identificaban a los bobos de la aldea. El poder del casino. Dicen que la astrología fue inventada para dar la impresión de que la economía es una ciencia exacta. Nunca los economistas sabrán mañana por qué sus previsiones de ayer no se han cumplido el día de hoy. Ellos no tienen la culpa. Se han quedado sin asunto. La verdad sea dicha, desde que la economía real dejó de existir y dejó paso a la economía virtual, ahora mandan las finanzas y el frenesí de la especulación financiera es más bien tema de psiquiatras. Los banqueros Rothschild se enteraron por palomas mensajeras de la derrota de Napoleón en Waterloo. Pero ahora las noticias corren más veloces que la luz y con ellas viaja el dinero en gira, enloquecido. Alrededor de la Tierra está formado por 2.000 millones de dólares que cada día mueven los mercados de las finanzas mundiales. De todos esos muchos ceros que marea mirarlos, solo una ínfima parte corresponde a transacciones comerciales o a inversiones productivas. En 1997, de cada $100 negociados en divisas, apenas $2.50 tuvieron algo que ver con el intercambio de bienes y servicios. En ese año, en vísperas del huracán que barrió las bolsas de Asia y del mundo, el gobierno de Malasia propuso una medida de sentido común: la prohibición del tráfico de divisas no comerciales. La iniciativa no fue escuchada. El griterío de las bolsas mete mucho ruido y sus beneficiarios dejan sordo a cualquiera. Por poner un ejemplo, en 1995,
Solo 3 de las 10 mayores fortunas de Japón estaban ligadas a la economía real. Los otros 7 multimillonarios eran grandes especuladores. Acotación. El lenguaje diagonal 4. El lenguaje del mundo de los negocios, lenguaje universal, otorga nuevos sentidos a las viejas palabras y así enriquece la comunicación humana y el inglés de Shakespeare. Las opciones, options, ya no definen la libertad de elegir, sino el derecho de comprar. Los futuros, the futures, han dejado de ser misterios para convertirse en contratos. Los mercados, markets, ya no son plazas bullangueras, sino pantallas de computadoras. La sala, el lobby, no se usa para esperar amigos, sino para comprar políticos. No solo las naves se alejan offshore, mar adentro, offshore, también va el dinero, para evitar impuestos y preguntas. Las lavanderías, laundries, que otrora se ocupaban de la ropa, lavan ahora el dinero sucio. El lifting ya no consiste en levantar pesas o ánimos. Lifting es la cirugía que impide que envejezcan los autores de todas estas obras. 10 años antes de la crisis actual, el mercado financiero había sufrido otro colapso. Distinguidos economistas de la Casa Blanca, del Congreso de los Estados Unidos y de las bolsas de Nueva York y de Chicago intentaron explicar lo que había ocurrido. La palabra especulación no fue mencionada en ninguno de esos análisis. Los deportes populares merecen respeto. 5 de cada 10 norteamericanos participan de alguna manera en el mercado de valores. Las bombas inteligentes, smart bombs, eran las que mataban eran las que desvivían iraquíes en la guerra del Golfo sin que nadie se enterara, salvo los desvividos. Y el smart money es el que puede rendir ganancias del 40% sin que se sepa cómo. Wall Street se llama así, calle del muro. Por el muro alzado hace siglos para que no se fugaran los negros esclavos, Wall Street es actualmente el centro de la gran timba electrónica universal y la humanidad entera está prisionera de las decisiones que allí se toman. La economía virtual trasladada a capitales derriba precios, despluma incautos, arruina países y en una santiamén fabrica millonarios y mendigos. En plena obsesión mundial de la inseguridad, la realidad enseña que los delitos del capital financiero son mucho más temibles que los delitos que aparecen en las páginas policiales de los diarios. Mark Mobius, que especula por cuenta de miles de inversores, explica a principios del 98 a la revista alemana Der Spiegel: mis clientes se burlan de los criterios éticos. Ellos quieren que multipliquemos sus ganancias. Durante la crisis del 87, otra frase lo había hecho famoso. Hay que comprar cuando por las calles corre las y aunque la sal sea mía. George Soros, el especulador más exitoso del mundo, que amasó una fortuna derribando sucesivamente a la libra esterlina, la lira y el rublo, sabe de qué está hablando cuando comprueba: el principal enemigo de la sociedad abierta, creo que ya no es el comunismo, sino la amenaza capitalista. El doctor Frankenstein del capitalismo ha generado un monstruo que camina por su cuenta y no hay quien lo pare. Es una suerte de estado por encima de los estados, un poder